Derivar esta función trascendente. Antes de derivarla, se va a volver a escribir la función de la siguiente forma. Queda que esto es igual a 2 sobre la secante de x a la potencia 1/2. Puesto que se asume que aquí está elevado a la potencia 1 y se asume que la raíz es una raíz cuadrada. Entonces queda a la 1/2. Entonces esto es igual a 2. Todo este factor se va a pasar al numerador. Entonces al pasarlo al numerador queda secante de x a la potencia menos 1/2. Entonces para derivar se va a decir que u va a ser secante de x y n va a ser el exponente menos 1/2. Entonces se va a aplicar la fórmula para derivar que dice que si se tiene u a la potencia n, la derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Entonces aplicando esta fórmula para derivar esta función queda lo siguiente. Queda que derivada de y con respecto de x es igual. La constante 2 se separa de la variable u, entonces queda 2 por la derivada de la secante de x a la potencia menos 1/2. Entonces aplicando esta fórmula para derivar esta parte queda que es igual a 2 por el valor de n, que en este caso el valor de n es menos 1/2, por el valor de u a la potencia n menos 1, es decir, el valor de u a la potencia menos 1/2, menos 1, que es equivalente a menos 2/2. Entonces el valor de u es secante de x. Y todo esto por la derivada de u, es decir, la derivada de la secante de x. Entonces, para obtener esta derivada de la secante de x, indica la fórmula que la derivada de la secante de u es igual a la tangente del argumento u por la secante del argumento u por la derivada del argumento u. Entonces se tiene que esto es igual 2 por menos 1 queda menos 2 y menos 2 entre 2 resulta menos 1. La secante de x va a quedar a la potencia menos 1/2 menos 2/2 es igual a menos 3/2. Entonces se tendría que escribir la secante de x a la menos 3/2. Sin embargo, para que este exponente quede positivo, se va a escribir en el denominador como secante de x a la potencia 3/2 positivo. Entonces queda todo esto por la derivada de la secante de x, y para derivar secante de x se aplica esta fórmula. Entonces queda todo esto por la tangente de u, que en este caso u vale x, entonces queda tangente de x por la secante de u, es decir, por la secante de x, por la derivada de u, es decir, por la derivada de x. Entonces se observa que la derivada de x con respecto de x es igual a 1, y queda que tangente de x por secante de x por 1 por menos 1, únicamente queda menos tangente de x por la secante de x. Entonces, la secante de x está elevado al cubo, entonces se va a escribir acá de la siguiente forma: secante de x al cuadrado por secante de x. Entonces si se les multiplica secante de x al cuadrado por secante de x, resulta esta secante cúbica de x. Y hace falta expresar esta raíz cuadrada, entonces queda todo esto raíz cuadrada. Ahora se observa que en esta parte la secante de x al cuadrado se puede cancelar el cuadrado con la raíz, entonces quedará de la siguiente forma: queda igual, el numerador queda exactamente el mismo, menos tangente de x por la secante de x. Entonces aquí se eliminó la potencia 2 con la raíz y queda únicamente secante de x. Pero dentro del radical queda secante de x, entonces queda raíz de secante de x. Entonces se observa que se puede cancelar secante de x del numerador entre secante de x del denominador es igual a 1, y únicamente queda que esto es igual a menos la tangente de x sobre la raíz cuadrada de la secante de x. Entonces hasta aquí se va a dejar el resultado de la derivada de la función y con respecto de x. Gracias por su atención.